adelante. A ver, adelante, grupo 2, para poder compartir su trabajo y realicemos la exposición. Adelante, por favor. Muy bien, adelante, adelante. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, sí ¿Se se ve. escucha? También se Sí, escucha. Mm. Ya, a ver, Lleva el primer, ajá, para Sí, arriba, sí, para sí. arriba. Y ahí coordinen con MIPSI cómo van a hacer. Muy bien, adelante, No, por favor. estamos repartidos los temas. La Sí, única pero cosa, de tu compañera que no ha ingresado, de ella tendrán que repartirse. sí, a ver, en todo caso, Cecilia, puedes hacer hasta el número, hasta el número 3 el tema, pues. ¿No estás, Ponlo para la primera pantalla, por favor. Ya está bien, compañera. Buenas noches. Buenas noches. Ya, ahora sí. A ver, vamos a empezar entonces con el grupo 3, que nos toca el tema interpretación de instrucciones. Los integrantes somos Cecilia Luperda Mantilla, María Cristina Anaya, Mipsi Martínez Sánchez, Silvia Angelina Paredes, que estoy haciendo como coordinadora. Vamos a empezar con Cecilia Luperdiga para que haga el primer tema. Acá tenemos el índice, el primero, el segundo y el 13. Hasta el tema 3, Cecilia, por favor. Bien, compañera. Muy bien, gracias. Empezamos entonces. Buenas noches, Miss Claudia. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad nos está tocando hablar sobre la interpretación de instrucciones. La interpretación de instrucciones en estudiantes de secundaria es la habilidad crucial para entender y procesar correctamente las indicaciones, verbales, gestuales o escritas, que reciben en el aula a fin de llevar a cabo una tarea o actividad de manera exitosa. Esta capacidad va más allá de solo escuchar y es fundamental para su rendimiento académico y desarrollo de la autonomía. Las instrucciones. ¿Qué son instrucciones? Son un conjunto de indicaciones o reglas que se dan para realizar una tarea, resolver un problema o alcanzar un objetivo. Recetas de cocina, recetas médicas, manuales, guías, etc. Como en la imagen visualizamos. A ver. Por ejemplo, hay una instrucción de cómo el procedimiento de lavado de manos. ¿Qué pasos debemos seguir? Como primer paso, humedecemos nuestras manos. Segundo paso, depositamos una pequeña cantidad, ¿no?, de gel para poder lavarnos, frotarnos enérgicamente. Frotamos nuestras manos, cepillarse las uñas, aclaramos con abundante agua y luego terminamos secándolas con papel desechable. Ahora es para un correcto lavado de manos. El siguiente punto, compañera, por favor. Componentes claves de la interpretación de instrucciones. Para los adolescentes, interpretar instrucciones de manera efectiva implica varios procesos cognitivos, como decodificación. ¿Qué significa esto? Leer o escuchar las instrucciones con atención para comprender el significado de cada palabra y frase. Como segundo punto tenemos identificación de verbos. ¿Qué significa esto? Reconocer los verbos principales que indican las acciones a realizar. Por ejemplo, analiza, compara, resume, subraya. Otro punto, análisis y organización. ¿Qué significa esto? Dividir las instrucciones complejas en pasos más pequeños y secuenciales
para planificar el orden de ejecución. Otro punto, tenemos filtrado de información. ¿Qué se refiere? Diferenciar entre las indicaciones clave y la información secundaria o irrelevante. Como otro punto tenemos retención en la memoria. ¿Qué significa esto? Mantener las instrucciones en la memoria de trabajo mientras se realiza la tarea, especialmente cuando se trata de múltiples pasos. Como último punto, automonitoreo. ¿Qué quiere decir? Evaluar su propio progreso para asegurarse de que están siguiendo las instrucciones de manera correcta y completa. Pasamos al otro tema, por favor. Dificultades en la interpretación de instrucciones comunes en adolescentes. Aunque los estudiantes de secundaria tienen capacidades cognitivas más desarrolladas, aún pueden enfrentar obstáculos en la interpretación de instrucciones, como por ejemplo, distracciones. ¿Qué significa? La falta de atención o la distracción fácil pueden llevar a que el alumno pierda partes claves de las instrucciones, especialmente si se dan de forma oral. Otro punto tenemos instrucciones vagas o complejas. Quiere decir que las indicaciones que no son claras, que tienen una redacción ambigua o que son demasiado largas, pueden ser difíciles de procesar. Como otro punto tenemos problemas del lenguaje. Dificultades en la comprensión del lenguaje pueden afectar la interpretación de instrucciones complejas, con vocabulario o específico o con varias cláusulas. Como otro punto, condiciones específicas. ¿Qué quiere decir? Algunos trastornos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, o la dislexia, pueden generar desafíos en la atención y el procesamiento de información, lo que impacta la habilidad de seguir instrucciones. Como otro punto, tenemos falta de interés. ¿Qué significa la falta de interés? La desmotivación o el desinterés por la tarea pueden llevar a una actitud de poca atención, resultando en una mala interpretación de lo que deben hacer. El otro punto, por favor. También tenemos otro punto importante que es la interpretación de instrucciones que se debe tener en cuenta, como el escucha activa. ¿Qué quiere decir? Presta atención a lo que dice el presentador, docente, etcétera, sin interrumpir y evitando distracciones. Tenemos también la lectura y observación. ¿Qué quiere decir? Lee el texto con mucha atención y concentración. Como otro punto, observa el lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir? Observar los gestos, postura, contacto visual para complementar la información. También tenemos identificación del propósito. Quiere decir, determina cuál es el objetivo de las instrucciones. Se trata de una tarea, una pregunta o una explicación de un proceso. Tenemos también la diferenciación verbal y no verbal. Asegúrate de que la comunicación verbal y no verbal del instructor sean coherentes. Si hay una contradicción, esto podría indicar un matiz importante en el mensaje. Tenemos también contextualización. Quiere decir, considera el contexto en el que se dan las instrucciones. Esto puede incluir el tema de la clase, la audiencia y el propósito general del proyecto. Como último tenemos síntesis. Quiere decir, resume la instrucción mentalmente para asegurarte de que la has entendido completamente. Puedes parafrasear lo que escuchaste para verificar la comprensión. Pasamos al otro punto. Habilidades para interpretar instrucciones. ¿Qué puntos tenemos aquí? Claridad. Quiere decir, la persona que presenta debe usar un lenguaje claro y directo. Tenemos también concisión. Quiere decir, evitar la sobreinformación. El mensaje debe ir al grano para que no haya confusiones. También tenemos la coherencia, que es la comunicación verbal y no verbal. Debe ser coherente.
un lenguaje corporal inseguro puede disminuir la credibilidad de las instrucciones. Tenemos el feedback. Es importante que el presentador ofrezca retroalimentación para asegurarse de que se han comprendido sus instrucciones. De igual forma, tú debes ser capaz de pedir aclaraciones si en algo no está claro. Pasamos al otro punto. Aquí tenemos imágenes donde se puede observar cuando te indican, ¿no? Te dan esas instrucciones. Rodea el dibujo del más joven. Acá te dan un perrito que dice Ronnie, 5 años, Marlin, 3 años, Sakia, 6 años. Ya. Te están indicando que rodees el más joven, ¿no? ¿Cuál es el más joven? El de 3 años, Marilyn. Tache el nombre del animal de más edad. ¿Cuál será el de más edad? O sea, ya sabe por el tiempo, por los años que están aquí, 6 años, Sakia. Y subraya el nombre del perro. Ya, subraya su nombre del perrito que está ahí. Entonces son las indicaciones que se están dando según esta imagen. Acá también hay otras imágenes. Subraya la ciudad de la que toca el violín. Subrayas de la que toca el violín. ¿Quién es? Noelia Zamora. Rodea el instrumento que no es de cuerda. El que no es de cuerda viene a ser Álvaro Santander, ¿no? Tambor. Y subraya el nombre de las chicas, dice. Sandra Sevilla y Noelia Zamora son. Tenemos aquí en otras imágenes. Subraya el precio del balón. El balón, ya subrayas acá, dice 3 monedas, ¿no? Rodea el nombre del que tiene el barco. David, ¿dónde está el barco? Tacha el dibujo de lo más barato. El más barato, ¿quién sería? De 3. En la otra imagen tenemos de un carro, de carritos. Tacha el dibujo del coche más antiguo. Hay de 7 años, de 2 años y de 5 años. Rodea los años del coche de la familia Jiménez. 5 años. Subraya los años del coche de la familia Muñoz. 2 años. Pasamos a la otra opción. ¿Cómo entender y seguir instrucciones escritas o grabadas sin apoyo directo? Quiere decir, para entender y seguir instrucciones escritas o grabadas sin apoyo directo, se debe practicar la escucha activa, la lectura comprensiva, la identificación de puntos clave y la organización de la información. Esto implica prestar atención total, identificar el propósito principal, desglosar pasos complejos y visualizar el proceso antes de actuar. Para instrucciones grabadas, tenemos escucha activa, que significa concéntrate completamente en el mensaje, evitando distracciones. Identifica la información clave, quiere decir, determina el objetivo principal de la instrucción y los pasos fundamentales para lograrlo. Presta atención a las palabras clave y repeticiones que pueden enfatizar algo importante. Comprende el tono y el estado de ánimo. Quiere decir, la forma en que se dice algo, incluso sin ver al orador, puede dar pistas importantes sobre la urgencia o la importancia de la instrucción. Visualiza el proceso. Significa, imagina los pasos que debes seguir para ejecutar la instrucción, ya que esto ayuda a procesar y recordar la información de forma más efectiva. Y tomas notas, si es posible, toma apuntes rápidos de los pasos o puntos claves mientras escuchas para poder revisarlo después. Seguimos. Para los estudiantes, interpreten instrucciones escritas. Tenemos la lectura comprensiva. No solo leas las palabras, sino comprende el significado completo de cada frase y de todo el texto. Identifica el propósito y los puntos clave. Quiere decir, busca el objetivo general de la instrucción y las acciones principales requeridas. A menudo estos puntos están marcados con viñetas o negritas.
Desglosa la información. Quiere decir, si la instrucción es larga o compleja, divídela en partes más pequeñas y manejables. Presta atención a los detalles. Quiere decir, las palabras clave, los tiempos verbales como imperativo y las preposiciones como antes de y después de son cruciales para seguir el orden correcto de los pasos. Otro punto, revisa antes de actuar. Lee la instrucción completa y haz una pausa para visualizar los pasos antes de comenzar a trabajar, para asegurarte de que has comprendido todo correctamente. Para mejorar estas habilidades de forma general, puedes trabajar en tu expresión verbal clara para que la forma en que das instrucciones también sea fácil de seguir por otros y en asertividad para pedir clarificaciones si es necesario sin sentirte abrumado. Pasamos al punto de la compañera. Tercero, pasos para identificar palabras claves y objetivo en un texto. Determinar el propósito principal. Antes de empezar a leer o al escribir, hazte la pregunta: ¿qué quiero que el lector entienda o qué acción debe realizar después de leer esto? Definir el objetivo principal del texto ayuda a enfocar tanto la lectura como la escritura. Identificar el tema central. Tenemos estos puntos. Busca palabras que se repiten. Quiere decir, los términos que aparecen con mayor frecuencia son a menudo las palabras clave. Tenemos, busca palabras que resuman. Identificar qué términos que encapsulan la idea principal de cada párrafo o sección. Presta atención a los títulos y subtítulos. Quiere decir, estos elementos suelen destacar las palabras clave más importantes. Resumir los objetivos. Sé conciso. Intenta resumir el objetivo del texto en una sola frase clara y directa. Verifica si el texto cumple el objetivo. Revisa si las ideas principales y las palabras claves apoyan el propósito que definiste al principio. ¿Vamos? Ya, la cuarta la voy a hacer yo. La cuarta la Ya, continuamos con nuestra compañera Silvia. Ya le paso, compañera. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Cecilia. A ver, vamos a hacer la cuarta parte del tema de interpretación de instrucciones. Es la expresión oral individual. ¿Qué es la expresión oral individual? Es la habilidad de un individuo para comunicar ideas, sentimientos y pensamientos de manera verbal y coherente. ¿Qué quiere decir coherente? Quiere decir precisa. Su importancia radica en que permite la comunicación efectiva, mejora las relaciones interpersonales, facilita el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad y es fundamental para la convivencia y la participación social. Planificación y preparación. Define el propósito y el público. Nosotros tenemos que ver a qué público nos dirigimos, si es a nuestros mismos pares, ¿no? Nuestros compañeros, o es hacia personas de mayor rango o público en general. Entonces tenemos que ver a qué público vamos a dirigir nuestro discurso o nuestra presentación. Como en este caso, por ejemplo, estamos exponiendo sobre este tema de interpretación de instrucciones a nuestros compañeros y a la maestra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la intención del discurso y considerar quiénes son los oyentes para adaptar el lenguaje y el registro formal o informal. Nosotros cuando estamos entre compañeros a veces hablamos de una forma informal, se puede decir, ¿no? Pero cuando estamos ante un público que es de renombre, se puede decir, o que el tema también se ajusta al público, tenemos que hablar en forma formal, o sea, tenemos que hacer un discurso formal.
Y tenemos que tener una estructura de ideas que organicen el contenido de manera lógica, con una introducción, un desarrollo y una conclusión, sobre todo cuando son temas informativos. Tenemos que ser claros y directos para evitar la confusión. Preparar el discurso, si es posible, escribir y ensayar esa intervención. Practicar con anterioridad para ganar seguridad y evitar muletillas, ¿no? Las muletillas a veces es cuando nos trabamos y no sabemos qué seguir hablando, ¿no? O tal vez algunas cosas, o repetimos a veces palabras que deja mucho que decir, ¿no? De la persona que está exponiendo. Entonces, durante la exposición, ¿qué debemos hacer? Debemos ser claros y concisos. Dice, eliminar, dice, los rellenos, transmite mensajes precisos para que el oyente pueda asimilar la información. Utilizar el lenguaje no verbal, o sea, mientras estamos hablando tenemos que mantener el contacto visual para transmitir confianza y también tener que cuidar los gestos y la postura corporal, ¿no? A veces estamos tronándonos los dedos o estamos que nos agarramos la oreja, nos agarramos la nariz, ¿no? O miramos al suelo, o miramos al techo, ¿no? Que esos son motivos que indican inseguridad de tu exposición. Entonces, todo eso debemos de tener en cuenta. También controlar nuestra voz, ¿no? No hablar, como se dice, de paporreta, sino modular el tono, el volumen, el ritmo, usar pausas estratégicas para permitir la comprensión y evitar gritar o caer en la repetición de palabras o muletillas, ¿no? Entonces nosotros, según el público, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros estudiantes, tenemos que modular nuestra voz para que ellos, aparte que generamos atención, también vamos a generar la comprensión de lo que nosotros decimos para que ellos entiendan y sepan qué hacer con respecto al tema que estamos exponiendo, ¿no? Entonces, la mejora continua. Practicar la escucha activa, prestar atención a las respuestas y puntos de vista de los demás en otras situaciones para mejorar tu propia comunicación. Nosotros al inicio siempre vamos a tener problemas para expresarnos en los discursos o en las comunicaciones que tenemos, pero poco a poco, si practicamos, ¿no? La mejora continua va a aumentar nuestra seguridad en nuestra exposición. También otro aspecto que debemos tener en cuenta es aumentar nuestro vocabulario. Dice, lee y escucha diferentes tipos de contenido que sirven para enriquecer tu lenguaje y usar un vocabulario más activo. Y también buscar el apoyo de la retroalimentación. Pide a alguien de confianza que te escuche y te dé su opinión sobre tú cómo expones o cómo te expresas o te da algunas pautas para poder expresarte mejor, ¿no? Y que la gente se sienta contenta con lo que tú haces cuando hablas tus discursos al público, ¿no? Y todo eso es útil, ¿no? Escuchar siempre las opiniones de los demás. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo nosotros como maestros, como auxiliares, para que los estudiantes pues estén atentos a lo que nosotros hablamos, ¿no? Porque a veces los estudiantes, si nosotros no llamamos su atención de la manera como nos expresamos, ellos pues no van a entender las instrucciones y tampoco nos van a tener en cuenta. Bien, doy pase a la maestra que le toca el punto, todavía no, el del punto 5. Las prácticas para preparar y exponer temas en solitario. ¿Cómo nos debemos preparar para exponer algunos temas? En casa, por ejemplo, podemos ensayar la presentación leyendo en voz alta o si es algo así de repentinamente, ¿no? Hablar ante un espejo,
debemos mirar al espejo cómo leemos, cómo nos expresamos, ¿no? Y grabar esa práctica para poder ver y analizar cómo nos expresamos. Ahora sí creo pasamos a ver, un momentito. Tenemos otra práctica de preparación. Define un objetivo claro. Antes de empezar, escribe en una sola frase lo que quieres lograr con la presentación. Analiza tu audiencia, adapta el lenguaje, contenido y el enfoque a las características del público. Crea un mensaje de apoyo visual. Puedes usar unas tarjetas, de repente tener unos escritos, palabras claves, frases claves para que sea un apoyo visual y que te facilite entonces el recuerdo y no te trabes, ¿no? Practica la concisión, o sea, prepara un discurso que sea claro, que el mensaje sea más fácil de entender y recordar. Y ¿cómo practicamos la exposición? Pues ensayando en voz alta, como dijimos anteriormente, evitar los hábitos nerviosos y tics o gestos que se tienen que corregir frente a un espejo. Y también evitar y corregir cualquier hábito nervioso, ¿no? Controlar el ritmo y la respiración, practicar con un hábito y ritmo controlado. Utilizar técnicas de respiración para evitar quedarte sin aire, ¿no? Porque a veces hablamos, el río está en el este y respiramos, que nos quedamos sin aire porque no hemos controlado la respiración. Entonces, eso es una parte importante para poder hablar y expresarnos. También, como decimos siempre, pedir la opinión de los demás. Pasamos con el tema 6 a la maestra Mipsi. Mipsi, por favor. Compañera Mipsi. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. Adelante, adelante. Profesora, baje o suba que diga para poder exponer, me ha tocado técnicas para mejorar la pronunciación. Ya está. Sí. Listo, muchísimas gracias. Bien, el tema que me ha tocado exponer es acerca de las técnicas para mejorar una pronunciación. Si bien es cierto, existen 4 técnicas, ¿ya? La primera es escuchar y repetir. La segunda es grabar y escuchar tu voz. La tercera es enfocarse en los sonidos difíciles. Y la cuarta es utilizar recursos tecnológicos. Bien, la primera, donde nos dice escuchar y repetir, presta atención a cómo hablan los hablantes nativos o los locutores y repite en voz alta para emitir sonidos, ritmo y entonación. La segunda técnica es grabar y escuchar tu voz. Grábate hablando para identificar errores. Se cortó. Continúa. Aló. Continúa, Mipsi. Continúa, compañera, continúa. Ya, es que se colgó. Ya, bien, entonces estábamos hablando acerca de la segunda, que era grabar y escuchar tu voz. Dice, grábate hablando para identificar errores comunes, patrones en tu discurso y áreas que necesitan mejorar como tu tensión en la mandíbula o la respiración. La cuarta técnica es enfocarse en los sonidos difíciles. ¿Qué quiere decir? Identifica los sonidos o fonemas que resultan más complicados y practica específicamente su articulación.
Y la última técnica es utilizar recursos tecnológicos, o sea, aprovechar las aplicaciones sobre el software o sitios web diseñados para la aplicación de la pronunciación que pueden ofrecer en la retroalimentación. El siguiente. Técnicas para mejorar la fluidez de las palabras. Existen 5 técnicas. La primera es leer en voz alta. Practica leyendo textos en voz alta, ya sea solo o frente a un espejo, para acostumbrarte a la producción de palabras y oraciones de manera continua. La segunda técnica, realiza ejercicios de articulación. Hace ejercicios específicamente para fortalecer los músculos de la boca, la lengua, cómo leer los trabalenguas. La tercera técnica, hacer pausas adecuadas. Aprende a hacer pausas estratégicas para respirar y organizar tus ideas, lo que ayuda a dar más claridad y control a tu discurso. La cuarta técnica, hablar más en público. Aumenta tu exposición al hablar frente a otras personas para ganar confianza y practica en situaciones reales. Y la última técnica, solicitar retroalimentación. Pide a otros que te escuchen y te den su opinión sobre tu fluidez y pronunciación para tener una perspectiva externa. El siguiente. Ahora vamos a hablar acerca de las vocales. ¿Qué quiere decir? Se pueden expresar y clasificar según su articulación, la posición de la lengua y los labios, según su sonoridad. Si son orales o nasales, y si son sonoras, la expresión vocal también se refiere a las cualidades del sonido al hablar, como el tono, la altura, el volumen y las formas de expresarlas. Fonéticamente se basan en estos criterios. Articulación y posición. Posición de los labios. Las vocales pueden ser redondeadas, la O y la U, y las no redondeadas tenemos la A, la E y la I. La posición de la lengua. También nos dice que se puede describir si la parte trasera de la lengua está elevada posteriormente, central o frontal. Grado de elevación de la lengua, la altura se clasifica como alta. Y tenemos la vocal IU. En la media encontramos la vocal EO. O en la baja encontramos la vocal A. Características del sonido, sonoridad. Las vocales sonoras producen un sonido que resuena en las cuerdas vocales. En español, todas las sonoras. Posición del paladar blando. Las vocales pueden ser orales o nasales. En español, todas son orales. Duración de una vocal puede ser breve o larga. Continuamos. Bien, tenemos ejemplos acerca de la pronunciación. ¿Ya? El primero, estamos con la vocal A. Es un ejemplo de nosotros cómo debemos hacer. ¿Ya? Entonces, la primera es la A. Se abre mucho la boca al momento de hablar. La E, se abre la boca un poco mostrando los dientes superiores. La I, se hace una sonrisa mostrando los dientes. La O, los labios se redondean sin mostrar los dientes. La U, los labios se juntan como para dar un beso. En la expresión oral, en el habla, la expresión vocal va más allá de la simple pronunciación y utiliza el tono, el volumen, el ritmo para comunicar emociones y dar fuerza al mensaje. Ahí tenemos 9 pasos para mejorar la dicción, ¿ya? El primer paso, a ver, los otros lentes.
Ya. El primer paso es practica trabalenguas, ¿ya? Repetidamente a pronunciar bien cada vez más rápido y difíciles. Luego tenemos, lee un libro en voz alta y trata de personificar a los personajes. Controla tu ritmo con ayuda de un metrónomo y no aceleres ni retinces tu voz. Exagera los movimientos de la boca, sonríe y abre más tus vocales. Usa ejercicios para relajar y fortalecer los músculos faciales y del cuello. Controla tu respiración y a medida que practiques, toma conciencia de tu reserva de aire. Imita a los oradores que admiras, trata de gestionar y pronunciar como ellos en tu idioma. Luego tenemos, ensaya tus conferencias y ensaya todas las noches emitiendo como una audiencia. Luego tenemos unos ejemplitos acerca de unos trabalenguas, ¿ya? El primer trabalengua, un poquito, coleguita, agrándelo. Disculpe, por favor. Ya. Ya está, excelente. Sí. María Chucena techada su choza, y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, tú techas tu choza o techas la ajena, ni techo mi choza ni techo la ajena, ¿qué techo la choza de María Chucena? El otro trabalenguas dice, tres tristes trapecistas con tres trapos troceados hacen trampas truculentas porque suben el trapecio por trapos y no por cuerdas. Y el siguiente trabalenguas nos dice, una gata etética, pelética, pelada, peluda, con el rabo lanudo. Tuvo tres hijos etéticos, petéticos, pelados, peludos, con el rabo lanudo. Si la gata no fuese etética, petética, peluda, con el rabo lanudo, los hijos no fuesen etéticos, petéticos, pelados, peludos, con el rabo lanudo. La siguiente, coleguita. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las técnicas para mejorar la dicción y entonación. Existen 5 técnicas. La primera, articula con claridad. O sea, quiere decir que practica ejercicios como trabalenguas para mejorar nuestra dicción. Justo es lo que hemos trabajado ahorita, los trabalenguas, ¿no es cierto? El hablar un trabalengua es trabarse, no es algo fácil, pero sí podemos practicar para mejorar nuestros ejercicios. Luego tenemos controla el ritmo. Modula tu velocidad para dar énfasis y facilitar la comprensión. O sea, ¿qué quiere decir esta técnica? Que nosotros al momento de dar lectura a cualquier texto, tenemos que nuestra velocidad al momento de leer, debemos darla no muy acelerada, como se dice, sino algo lento para poder comprender lo que nos quiere dar a conocer el texto. Luego tenemos la otra técnica, ajusta el volumen. ¿Qué quiere decir? Adapta tu voz al espacio y a la audiencia sin forzar, ¿ya? O sea, nosotros al momento que estamos leyendo, no podemos, ¿cómo se puede decir? Leer en una voz demasiado gruesa, sino nuestra voz debe ser algo, ¿cómo les puedo decir? Moderado. Después dice, varía la entonación, usa cambios de tono para mantener Chicas, se va a cerrar el el, link, se va a cerrar el link. Entonces continúan a la siguiente clase. Ya, se va a cerrar. ¿Ya? interés Ya listo, el lunes. Ahorita se va a cerrar. Está muy y bien su transmitir exposición, emociones. chicas.
Muy bien. Respira Me gustan los correctamente. trabalenguas, interesantes. Sí, sí, han preparado muy buen material, ¿ya? A la siguiente continúan ya, chicos. Cuídense Ah, ya, mucho. Gracias, ya. mis saludos, hasta el lunes.